Bueno, vamos a ver el tema de patología infecciosa pulmonar o neumonías. Se define como una infección del parénquima pulmonar. Clínicamente va a haber fiebre y síntomas respiratorios, disnea casi siempre. La presencia de patógenos como bacterias, virus o incluso parásitos van a producir una reacción inflamatoria pulmonar, lo que va a llevar a un aumento de material líquido y en el espacio alveolar, lo que va a obstruir el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Propiamente cuando vemos una radiografía, donde encontramos un hallazgo radiográfico compatible con imágenes radiopacas de aspecto algodonoso, de bordes mal definidos, en un paciente que presenta fiebre, tos, disnea, pues podemos considerar como primer diagnóstico a considerar una neumonía. Las lesiones por consolidación, ya habíamos visto, están dentro del espectro de lesiones de aspecto radiopaco, ¿sí? Acuérdense que revisamos que las lesiones radiopacas pueden ser nódulos, pueden ser masas, pueden ser lesiones por consolidación o un hemitórax radiopaco. En este rubro de lesiones por consolidación, la causa más frecuente es una neumonía. Otras causas frecuentes de lesiones por consolidación pueden ser una contusión hemorrágica, puede ser edema pulmonar, puede ser incluso un determinado cáncer que se llama carcinoma bronquiolo-alveolar, en el cual puede adoptar unas características radiográficas similares a una neumonía. Estos pacientes se pueden presentar radiográficamente simulando o aparentando una neumonía. Por supuesto que ese tipo de pacientes con carcinoma bronquiolo-alveolar no van a responder a un tratamiento convencional de antibióticos y antitusígenos. Se pueden reportar clínicamente como neumonías recidivantes. Hay que considerar en un paciente que no responde a una neumonía y que radiográficamente persiste con datos de una consolidación, este tipo de diagnóstico oncológico. La importancia de determinar a qué corresponde un foco de consolidación es que las lesiones de este tipo pueden llevar a una deficiencia en el intercambio gaseoso y en determinado momento pueden producir la muerte. Por ejemplo, una neumonía puede ser focal o puede ser una neumonía de focos múltiples o bronconeumonía. Es decir, en distintas partes del parénquima pulmonar van a aparecer áreas radiopacas, algodonosas, de bordes mal definidos. Y pueden llegar a complicarse hasta llegar a la muerte. Una de las causas más frecuentes de bronconeumonía son las lesiones virales y bacterianas, las cuales pueden cursar a su vez o no con derrame pleural. Los derrames pleurales, ya habíamos visto parte del espectro de lesiones que producen derrame pleural, encontramos las lesiones de tipo infeccioso, las neumonías. Las neumonías pueden ser según la etiología o dónde se adquieren, neumonías adquiridas o nosocomiales. Las neumonías adquiridas o neumonías comunitarias son las que se adquieren en cualquier lugar, y las neumonías nosocomiales son las que pacientes que son ingresados al área hospitalaria por una patología distinta a la respiratoria, pues al estar en contacto con otros pacientes con otro tipo de afectaciones, sobre todo infecciosas, pues pueden llegar a contagiarse con neumonía. El mecanismo de infección de las neumonías puede ser por inhalación, por aspiración, por diseminación hematógena o por propagación directa. Por inhalación, pues puede ser al momento de expulsar un paciente enfermo, gotículas al aire que se suspenden y pueden ser inhaladas por otra persona, que dependiendo de su sistema inmunitario
puede o no reaccionar favorablemente. Dentro de este tipo de neumonías, ahorita vamos a ver, también se pueden clasificar por su forma de presentación en neumonías típicas o atípicas. En estas últimas encontramos a la responsable de la pandemia actual, al SARS-CoV-2. Por diseminación hematógena también puede ser otra causa de vía de diseminación, muy frecuente en pacientes diabéticos complicados con problemas de circulación periférica y que pueden llegar a un punto en el cual se llama pie diabético. Los pacientes con pie diabético clásicamente tienen una lesión, generalmente en los miembros pélvicos, en el pie o en los dedos del pie, y es una lesión que no va a curar tan fácilmente. La infección se puede diseminar de forma local, comprometiendo en ocasiones todo el miembro pélvico, y va a ser un foco de infección muy importante que a través de la vía sanguínea puede diseminar émbolos sépticos hacia otras partes por la vía venosa, es decir, a través de la vena cava inferior. Estos émbolos sépticos pueden llegar hasta las cavidades derechas del corazón y de ahí irrigarse hacia el parénquima pulmonar. Otra causa o vía de diseminación es la propagación directa. Esa casi siempre secundaria a procedimientos terapéuticos de forma iatrogénica, es decir, la colocación de sondas de pleurostomía, un paciente que va al hospital por insuficiencia respiratoria, que tiene como antecedentes insuficiencia renal, un mal manejo de líquidos, se acumulan los líquidos en el espacio peritoneal, en el espacio pleural, derrame pleural. A este paciente se le va a hacer un procedimiento de pleurostomía para drenar ese líquido en el espacio pleural, de tal forma que si no se realiza una asepsia y antisepsia adecuada en la caja torácica, a la hora de colocar la sonda de pleurostomía se puede introducir directamente patógenos hacia el interior. Y otra causa muy frecuente son las lesiones que puedan irrumpir desde la parte externa hacia el interior de la caja torácica, lesiones por arma blanca o fracturas en donde una fractura costal pueda llegar a romper el espacio pleural y también lesionar el parénquima pulmonar. Recordad que los mecanismos de defensa del árbol traqueobronquial, pues primero tenemos el reflejo de cierre glótico. Es clásico que cuando estamos comiendo, ingiriendo o tomando líquidos, por alguna situación el líquido se va por vía errónea hacia la tráquea y ahí se puede cerrar la glotis. Aparece inmediatamente la tos, y si logra pasar algo hacia más abajo, a través del epitelio respiratorio, las sustancias extrañas van a ser fagocitadas, o a través de también con el epitelio ciliar son muy movilizadas en sentido cefálico, es decir, hacia arriba, y posteriormente deglutidas. En una segunda línea de defensa tenemos la respuesta inflamatoria, donde va a haber edema, quimiotaxis de neutrófilos, fagocitosis y enzimas que pueden llegar que también combaten a las infecciones, sobre todo bacterianas. En cuanto a la etiología de las neumonías adquiridas en la comunidad, pues son múltiples. En niños es más frecuente estreptococo beta hemolítico, estafilococo. En jóvenes, Mycoplasma pneumoniae. Adultos, el estreptococo pneumoniae. Dentro de la etiología de neumonías nosocomiales tenemos bacterias gram negativas. Aquí, al ser un ambiente más cerrado y con pacientes que tienen problemas de salud serios, de tal forma que pueda afectar su sistema inmunológico, pueden tener más facilidad de recurrir a infecciones atípicas, como son neumonías por Pseudomonas aeruginosa o Pneumocystis carini. Otro tipo de pacientes que son inmunocomprometidos, como pacientes que tienen VIH, pueden cursar de forma crónica con una neumonía intersticial por Pneumocystis carini.
Desde el punto de vista clínico radiológico, podemos dividir a las neumonías en típicas y atípicas. Las típicas es la forma de presentación obviamente más común. Tienen un inicio brusco, presentan fiebre, escalofríos, tos expectorante, dolor pleurítico, es un dolor muy fino, sobre todo con los métodos respiratorios por el frote pleural y derrame pleural. Radiográficamente se va a identificar un área de condensación alveolar, que puede ser un foco único o pueden ser focos múltiples. Las neumonías atípicas son las neumonías que tienen inicialmente menos síntomas respiratorios y sobre todo van a encontrarse lesiones de consolidación o infiltrados de tipo intersticial. Morfológicamente, en una radiografía, vamos a encontrar que las neumonías típicas se van a caracterizar por ser neumonías que afectan un solo lóbulo, o pueden ser de focos múltiples focos de consolidación que pueden o no coalescer. Y las neumonías típicas se van a caracterizar por una presentación intersticial, es decir, hay un engrosamiento del intersticio pulmonar. Aquí vemos ejemplos de una neumonía lobar. Vean aquí toda la afectación de un solo lóbulo. Es una neumonía en donde vamos a encontrar una lesión por consolidación. Es una lesión radiopaca de bordes mal definidos de aspecto algodonoso. Se ven como si fuera un algodón deshilachado en el pulmón. No hay bordes definidos, solamente identificamos un aumento de la radiopacidad. Con el tiempo se hacen más densas según el aumento del acúmulo de líquido en la zona afectada hasta llegar a verse. Aquí podríamos considerar que es una lesión inicial y aquí ya es una lesión de consolidación más clara. Las afectaciones que pueden llegar a ser múltiples, difusas en ambos pulmones, le podemos decir neumonía de focos múltiples o se le prefiere el término de bronconeumonía. Una de las características o de los hallazgos que encontramos en las neumonías es el broncograma aéreo. Broncograma aéreo se caracteriza por la visualización del contenido aéreo interno dentro del árbol bronquial. Esto es identificable debido a un cambio en la densidad del espacio alveolar, es decir, normalmente el árbol bronquial, a no ser que sean los bronquios principales o sus ramas más principales, los bronquios terciarios ya no los vamos a identificar porque están rodeadas de espacio alveolar que tienen densidad 1 y el árbol bronquial pues tiene también densidad 1 y al no ser sus paredes tan gruesas no va a haber una interfase que permita ver espacio alveolar y bronquial. Sin embargo, en las lesiones de este tipo, donde hay una sustitución de espacio aéreo o de neumatización por líquido inflamatorio en el espacio alveolar, esto nos va a permitir que haya ahora una interfase, de tal forma que se va a poder identificar el árbol bronquial neumatizado. A este signo se llama broncograma aéreo. Entonces, clásicamente una neumonía se va a ver con una zona de consolidación de aspecto algodonoso, de bordes mal definidos y con broncograma aéreo en su interior. Las neumonías atípicas, como les había comentado, se presentan como
neumonías intersticiales, es decir, hay un engrosamiento del patrón intersticial. El intersticio es el tejido de sostén de todo el árbol bronquio alveolar y también puede sufrir patologías, una de las cuales pueden ser las neumonías. Se van a identificar como imágenes, este patrón intersticial se van a identificar como imágenes lineales o nodulares, es decir, reticulares o nodulares, y recordar que solamente vamos a encontrar las líneas, o solamente debemos ver líneas del árbol bronquial y vascular que se van dicotomizando en sentido periférico. Estas líneas solamente las vamos a ver en el tercio interno y en el tercio medio de un hemitórax. En el tercio externo no debemos ver líneas. Cuando identificamos líneas en el tercio externo, podemos hablar de una patología intersticial que va a tener diferentes etiologías, una de las cuales puede ser una neumonía intersticial. Ese tipo de lesiones intersticiales se deben investigar más a fondo con una tomografía, de tal forma que podemos ver este tipo de alteraciones de forma más clara, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta tomografía vemos el parénquima pulmonar derecho, vemos un engrosamiento intersticial, en donde vemos imágenes reticulares y nodulares. Los agentes etiológicos más frecuentes tenemos entre los gram positivos el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Representa casi el 90% de las neumonías en personas adultas. Se reconoce a este patógeno o a este agente como parte de la flora bacteriana normal en pacientes sanos, no inmunocomprometidos. Por lo tanto, es frecuente encontrarlo en pacientes, este tipo de neumonías, en pacientes con problemas crónicos como alcoholismo, VIH, ancianos, pacientes con EPOC. Radiográficamente, su forma de presentación más frecuente es una neumonía lobar, es decir, solamente está afectando un lóbulo. Vamos a encontrar broncograma aéreo y puede haber o no derrame pleural. El estafilococo aureus es otro agente etiológico responsable de neumonías. También se presenta en forma normal en nariz y garganta de pacientes sanos. Este tipo de neumonías es más frecuente en niños o adultos de la tercera edad. Es un agente etiológico que tiene más frecuencia de complicaciones como abscesos pulmonares, empiemas pleurales o fístulas pleuropulmonares. La forma de presentación más frecuente es una bronconeumonía, es decir, una neumonía de focos múltiples, ambos pulmones afectados, opacidades segmentarias mal definidas, multifocal. Puede haber, como les comentaba, presencia de abscesos y en niños la presencia de neumatoceles. También las bacterias gram negativas van a producir procesos infecciosos como la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, Pseudomonas, Haemophilus influenza y Proteus. Aunque casi todos los agentes patógenos pueden producir focos neumónicos o neumonías,
Realmente es muy difícil identificar o hacer un diagnóstico diferencial en cuanto al agente etiológico, solamente basándonos en imágenes radiográficas, de tal forma que no es correcto hacer un diagnóstico de una neumonía por estafilococo o una neumonía por neumococo solamente con una radiografía o incluso con tomografía. En determinados pacientes sí puede ser más frecuente, sobre todo en algunos casos. Tenemos el caso de la pandemia actual, donde el SARS-CoV-2 va a producir una neumonía que se va a identificar como opacidades en vídeo deslustrado, se les denomina, y que tiene preferencia por afectación en las zonas basales y periféricas de los pulmones, y en donde la cual es muy raro encontrar derrames pleurales. Aún sin embargo, en este tipo de patógeno, como el responsable del COVID-19, necesitamos pruebas serológicas. En el caso de bacterias, sobre todo de bacterias, pues necesitaríamos también una prueba de esputo. Es decir, hay que tomar una muestra del moco de ese paciente para identificar cuál podría ser el agente etiológico. Otra de las neumonías que pueden presentar que son relativamente frecuentes es la neumonía por neumocistis carini. Esta es muy característica de pacientes inmunocomprometidos VIH y se va a caracterizar por una neumonía atípica de tipo de aspecto intersticial. Se va a identificar infiltrados reticulares, es decir, un engrosamiento del intersticio pulmonar, engrosamientos de los septos interlobulillares, es decir, el intersticio pulmonar y las paredes bronquiales. Este tipo de pacientes pueden sufrir neumotórax o formación de quistes subpleurales. Vean en este ejemplo, aquí no hay lesiones por consolidación de tipo algodonoso. Aquí la lesión es por un engrosamiento del intersticio pulmonar, en donde vemos imágenes reticulares en el tercio interno, medio y también en el tercio externo. Las complicaciones más frecuentes de la neumonía son los abscesos pulmonares, es decir, una colección purulenta en el espacio pulmonar, y empiemas, es decir, un derrame pleural complicado en el cual en vez de es un exudado a base de líquidos de inflamación y bacterias, material purulento. Los abscesos pulmonares pueden tener diferentes agentes etiológicos. Tiene varias fases. Tenemos una fase aguda en donde va a haber necrosis, liquefacción del parénquima pulmonar, supuración a la cavidad pleural, y una fase crónica en donde va a ser invadida por fibroblastos. Como vemos aquí en el esquema, es una colección de pus dentro del espacio pulmonar. Este tipo de pacientes tienen ataque al estado general, fiebre, tos seca, o puede ser una tos expectorante si es que la pared del absceso se rompe hacia la red bronquial y ese material purulento llega hasta la tráquea y se expulsa con la tos. Como vemos aquí, el paciente tiene cianosis. Dependiendo de su aspecto, vamos a encontrar que los abscesos pueden ser radiopacos si solamente tienen contenido purulento, o pueden ser
identificarse como una imagen aérea o hidroaérea. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos un absceso pulmonar, ¿sí? En donde está parcialmente vacío. El paciente está de pie de tal forma que en la parte inferior se va a encontrar el material purulento, que en este caso se ve radiopaco, y en la parte superior se ve radiotransparente por el aire dentro de este absceso. Es un absceso parcialmente roto que ya vació un poco de su contenido purulento hacia el árbol bronquial. Los abscesos pueden ser múltiples, sobre todo en pacientes cuya diseminación es hematógena, pacientes con prediabetes. Y cuando se vacían los abscesos, van a dejar un hueco. El empiema, pues, es un derrame pleural complicado, es un exudado, es parte del espectro de lesiones que pueden producir un exudado pleural, es el empiema pleural, y casi siempre es consecuencia de un derrame, de una neumonía. Los hallazgos radiográficos del empiema son similares a un derrame pleural. Hay opacificación del ángulo costofrénico. Inicialmente el empiema inicia como un derrame pleural y después se sobreinfecta. Va a haber borramiento del ángulo costofrénico, elevación aparente del hemidiafragma y dependiendo si tiene aire en el interior, si es un empiema con bacterias formadoras de gas, también vamos a encontrar aire en el espacio pleural. Con tomografía vamos a poder hacer un diagnóstico más preciso porque con la tomografía podemos medir el interior, la densidad en el interior del derrame pleural, de tal forma que si ponemos el cursor en el tomógrafo dentro del derrame y vemos que tiene una densidad de 0 o 5 unidades Hounsfield, ese es un derrame por un trasudado. Pero si tiene densidades de 15 a 25 unidades Hounsfield, pues ya hablamos de un exudado, de un material más denso, que sí corresponde con la clínica de fiebre, tos y antecedentes sugestivos de una neumonía reciente, pues hablamos de un paciente que tiene un empiema pleural. Y vamos a continuar el día lunes con el tema de cáncer pulmonar.